Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver las autoras Merenson y Beatrice. Estas autoras nos van a estar hablando sobre antropologías contemporáneas, así en plural. ¿Por qué? Porque ellas nos quieren transmitir que habría mucha heterogeneidad al interior de la disciplina, pues habría mucha variedad de ámbitos, espacios, posicionamientos, propósitos que podría tomar el antropólogo, donde podría ir a trabajar. Entonces siempre se va a estar resaltando esto y cómo esta gran diversidad ha ido generando debates al interior de la disciplina al ponerse en cuestión ciertas teorías, metodologías que se venían utilizando, teorías, metodologías tradicionales, clásicas, ¿sí? Empecemos a ver esto del mito fundacional. Es lo primero que nos dice el texto. El texto comienza hablando de cómo era la antropología en sus orígenes, en definitiva, y qué es lo que nos dice este mito fundacional. ¿Cómo se supone que tiene que ser el trabajo y quehacer del antropólogo según este mito? Bueno, nos dice que la práctica del antropólogo sería una práctica solitaria. También nos dice que esa práctica se desarrollaría a miles de kilómetros de distancia de donde reside el antropólogo, donde está su hogar. Se tenía que trasladar muy lejos para poder hacer un trabajo antropológico. Y es por un largo periodo de tiempo, rodeado de nativos que son considerados exóticos. ¿Por qué exóticos? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que las personas que residían en este lugar al que el antropólogo se traslada para estudiar, a la mirada del antropólogo resultaban diversos, resultaban extraños. ¿Por qué? Por tener determinadas costumbres y creencias que eran diferentes a la del antropólogo. Por lo menos desde esta concepción de diversidad que se tiene. Una concepción en la que sí o sí el otro, para ser diverso, debería tener determinadas costumbres y creencias diferentes. Desde otra concepción de diversidad, más una teoría un poco más actualizada, contemporánea, podemos pensar que a la diversidad también la podemos encontrar en la propia comunidad donde uno reside, no necesariamente hay que viajar millones de kilómetros. Y bueno, por eso también es esto un mito, ¿sí? Sigamos un poco con esto. También nos dice que el antropólogo estaría remitiéndose todo el tiempo a un relativismo cultural en su práctica. ¿Qué quiere decir relativismo cultural? ¿Qué es eso? Lo van a ver mejor cuando vean el texto de Couchet. Yo les voy adelantando acá que trataría de que cada cultura tendría cierta autonomía y coherencia, por lo que debería ser esta entendida en sus propios términos. Entonces, el antropólogo, para no terminar cayendo en etnocentrismo, que también es un concepto que lo vemos bien con Couchet, ¿qué quiere decir etnocentrismo? Trasladarle o tratar como de imponerle al otro los términos con los que uno se está manejando, cuando en realidad el otro tiene su propia perspectiva y lo que uno debe hacer es ir y tratar de captar esta perspectiva del actor, porque si no caes en etnocentrismo. Esa sería la idea. El relativismo cultural sería un método que nos ayuda a no terminar cayendo en etnocentrismo. Bueno, ya sabemos de qué trata el mito fundacional. Pasemos a hablar entonces más en detenimiento cómo sería hoy la práctica de los antropólogos, porque esto es un mito y en realidad la realidad de la antropología contemporánea sería otra. Esto que yo les decía de, bueno, no necesariamente el antropólogo tiene que trabajar a kilómetros de distancia, puede trabajar en su propia comunidad, puede adoptar posicionamientos muy diversos a la hora de realizar su práctica. Además, puede no solamente trabajar con comunidades no occidentales, sino que también puede trabajar con comunidad occidental. O sea, se ha expandido los ámbitos de los espacios, los países con los que trabaja el antropólogo. No habría para las autoras otro rasgo tan destacable de las antropologías contemporáneas como este de la gran heterogeneidad que se puede encontrar, la gran amplitud que ha tenido en la actualidad. Bueno, lo que vimos recién era como una introducción, como para que ustedes entiendan por qué hay tanto debate al interior de la disciplina. Esto que vamos a ver ahora ya empezaríamos en lo grueso del texto, que es ver bien cuáles son esos debates. Nos dicen Merenson y Beatrice, las autoras, que fue tras el regreso a casa de la disciplina, o sea, de que la disciplina empieza a estudiarse en Occidente, de donde provienen los antropólogos.
en principio. Y esto se ocurre en un contexto postcolonial, o sea, todos los debates que vamos a ver son desarrollados en un contexto postcolonial. ¿Qué quiere decir postcolonial? Y bueno, que se dio después de lo colonial, según lo que se dice en el nombre, ¿no? O sea, hubo un periodo colonial de colonización de América, ¿sí? Y después hubo un periodo postcolonial que es un poco más deconstruido, por así decirlo, que no estaba tan todo ligado a lo colonial y mantener y reproducir esas relaciones coloniales. Básicamente va por ahí, ¿sí? Implicaría descolonización, ese contexto postcolonial. Y es en ese contexto que entonces que aparecen ciertos debates. Debates que yo los quise presentar de esta forma, en forma de preguntas disparadoras de debate que han disparado la puesta en cuestión de cómo se venían pensando y haciendo las cosas en la disciplina. Entonces, les presento las preguntas y después voy desarrollando bien cada una de ellas, ¿sí? La primera, ¿de qué manera se está produciendo conocimiento? ¿Por qué se sostiene una distribución desigual de legitimidad del conocimiento? ¿Qué lugar está ocupando el investigador? ¿Existe o no una distinción tajante entre investigación e intervención? Esas serían las preguntas. En el texto no las van a encontrar así porque son preguntas que le desarrollé yo, ¿sí? Y bueno, ahora las paso a desarrollar a cada una de ellas. Veamos la primera pregunta generadora de debate que yo les planteo. ¿De qué manera se está produciendo conocimiento? Para responder esto, lo primero a tener en cuenta es que cada una de esas producciones hay que contextualizarlas, porque todo el tiempo, yo les pongo esto porque todo el tiempo en el texto se va a estar hablando de producciones que han sido elaboradas antes, más tradicionales, que se van a poner en cuestión, que van a venir otras teorías a ponerlas en cuestión a estas otras, entonces, pero hay que entender a esas teorías previas, tradicionales, dentro del contexto en el que han sido creadas, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. No es lo mismo producir conocimiento en un momento histórico colonial que en uno postcolonial. Entonces, para poder entender por qué un autor dice algo, muchas veces es importante hacer este ejercicio. Decir, bueno, a ver, ¿en qué contexto fue creada esta teoría? Lo mismo pasa con, por ejemplo, la teoría de Freud. Y sí, desde la época victoriana, tiene sentido que, por ejemplo, se piense a la homosexualidad como una perversión, como que la mujer tiene envidia del pene, como que la salida del complejo de Edipo en la niña tiene que ser sí o sí desear tener un hijo, no puede no desear tener un hijo, desear tener un hijo del padre y luego de otro hombre, esa sería la idea del complejo de Edipo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender a la teoría? Muchas veces contextualizando de qué época proviene. Así que empezando por ahí. Si uno produce en un momento histórico colonial, bueno, en esa época tiene cierta lógica que los antropólogos hayan tenido cierta complicidad con el poder colonial. Fue en ese contexto que, por ejemplo, como nos cuentan las autoras, se creía que había incompatibilidades inexorables entre teorías indígenas y teorías occidentales, poniendo a las occidentales como superiores a las indígenas, ¿no? Y fue en ese contexto que Lévi-Strauss postula que había una distinción entre pensamiento domesticado y pensamiento salvaje, lo cual luego Ramos, una autora más contemporánea que es citada por estas autoras, Merenson y Brevisey, en el texto, lo va a criticar a Lévi-Strauss en ese sentido. Esto que digo es solamente un ejemplo entre varios que se pueden ver ahí en el texto. Ustedes cuando lean, fíjense que lo que tienen en común todas estas teorías que van a ser criticadas es que se habla siempre de una desigualdad, de una asimetría, se está poniendo a el pensamiento indígena por debajo del pensamiento domesticado, por ejemplo, que es algo criticable, o se está poniendo al investigador por encima del informante, que es algo cuestionable también, o se está poniendo por encima a la intervención y por debajo a la investigación como algo que como que no es tan importante la investigación como la intervención, o se ponen teorías también en relación de jerarquía. Ahí vos ves cómo esto está atravesado por la colonialidad, en estas relaciones de jerarquía que se van tejiendo al interior de la disciplina. Bueno, y en definitiva a lo largo de todo el texto se está planteando
que ahora, en un contexto ya postcolonial, bueno, habría que poner en cuestión cómo se concebían ciertas cosas, cómo el profesional antropólogo operaba y cómo debería operar ahora según los nuevos conocimientos de hoy en día. Los distintos posicionamientos que van surgiendo, posicionamientos que había antes, que empiezan a surgir ahora. Los de ahora serían mucho menos etnocéntricos, mucho más colaborativos. Esto del colaborativo hace referencia a que sería más equitativo, igualitario, en la legitimidad que tienen los conocimientos. Por ejemplo, esto de pensamiento salvaje domesticado está poniendo por debajo la legitimidad del conocimiento de uno y por encima del conocimiento de otro. Bueno, no se permitiría eso, sino que se trataría de que sea algo más equitativo, de poner en un lugar de igualdad los conocimientos que provienen por ahí, tanto del investigador como del actor, así, siempre con un compromiso con la realidad social y una fuerte mirada crítica. Eso sería lo que hoy en día se puede ver más en un contexto postcolonial, y en definitiva la antropología ha ido cambiando en sus modos de producir conocimiento, que bueno, antes había ciertos conocimientos que eran hegemónicos y se van de a poco destronando, y se va viendo cada vez más una heterogeneidad en lo que es el campo de la antropología. Veamos la segunda pregunta que yo les planteo como disparadora de debate. ¿Por qué se sostiene una distribución desigual de legitimidad de conocimiento? Bueno, todo comienza con esta perspectiva eurocentrada hegemónica, la propia del contexto colonial. O sea, cuando se colonizó América, de ahí surge esta perspectiva, una perspectiva occidental que se considera superior a otro tipo de perspectiva. Entonces, todo lo que no concuerde con la mirada de Europa era considerado como inferior, se subalternizaba. Entonces, como que esta perspectiva reproduce relaciones de desigualdad. Y, bueno, es la que imperaba en aquella época. Pero ya con un contexto postcolonial se produce un llamado a provincializar Europa. ¿Qué quiere decir esto? Refiere a que no está bueno que se universalice este pensamiento y experiencia particular de Europa, porque lo que se ve en Europa no te sirve para entender, por ejemplo, a América, porque esta es una modernidad diferente, ¿sí? Entonces, esto te puede servir para entender Europa, pero no para sacarlo de ese contexto, provincializar Europa. Imagínense que en vez de Europa, todo el pensamiento de Europa estar siendo expandido hacia el resto del mundo, bueno, no, lo provincializamos. Acá está Europa, bueno, ahí se queda eso, no se expande, no se universaliza. Esa sería la idea. Entonces, resumiendo, el conocimiento eurocéntrico era considerado como el único válido legítimo. Y progresivamente fue que se fue cuestionando y se provincializó Europa. Y asimismo, otra forma de ver esto de la distribución desigual de la legitimidad del conocimiento es verla en el interior de la disciplina, en, como yo les decía antes, de esto de que sigue habiendo colonialidad. Y es algo que se lo puede ver en cómo nos encontramos dentro de la disciplina con tradiciones, con ciertos autores, con ciertas prácticas que se vuelven hegemónicas y terminan subalternizando otras formas que no es que no sean válidas, ¿sí? Pero es como que ha tomado mucho poder ciertas formas de hacer las cosas, entonces hay otras formas que incluso a veces hasta terminan desconociéndose como que son antropológicas. Pensemos, por ejemplo, en que se supone que tradicionalmente los antropólogos estudiaban a lo primitivo, únicamente. Primitivo, lo no occidental, y entonces, si los antropólogos quieren estudiar lo occidental, la aristocracia, esto casi que es percibido como que no forma parte del estudio antropológico, pero sí se puede, sí. Hoy en día los antropólogos estudian muchísimas cosas, diferentes ámbitos, diferentes países, algo que lo veníamos diciendo antes, pero sí, desde un mito fundacional podría entenderse que el antropólogo solamente se dedica a estudiar lo primitivo, lo tradicional, lo no occidental. Otra cuestión ya finalmente para decirles en este punto es que investigador e informante
también estaban ubicados con cierta asimetría, investigador-informante, y que la antropología econumérica colaborativa, así la llama Ramos, es la que daría igualdad a la perspectiva de ambos, que ambos estén en igualdad en cuanto a la legitimidad de su conocimiento, que ambos sean igualmente válidos y que se los tenga en cuenta, tanto el conocimiento que proviene del antropólogo, del investigador, como el que proviene de los nativos, los actores. ¿Sí? Ya para finalizar, veamos las preguntas 3 y 4. La tercera sería, ¿qué lugar está ocupando el investigador? ¿Es este un lugar en el que el saber le otorga un poder? O sea, un poder en tanto lo coloca en un lugar dominante. O se trata de un lugar de igualdad con respecto del otro. ¿En dónde se está posicionando este investigador? ¿Es un lugar con un compromiso ético-político? ¿Con un compromiso con la realidad social estudiada? Si lo que se quiere es esto último, bueno, va a ser necesario implementar, nos dicen las autoras, una práctica reflexiva en torno al posicionamiento del investigador. Va a ser importante entonces la reflexividad, que se problematice la persona del investigador, que se tome conciencia de sus propios condicionamientos sociales, políticos, que se tenga en cuenta el género, la edad, la pertenencia étnica, la crisis social y cómo esto lo atraviesa y lo condiciona. Y además también va a ser importante el relativismo cultural, que se lo utilice como una herramienta. Y bueno, esa es una herramienta que vamos a ver mejor con Kuche. Por último, decir acá que para las autoras el éxito de la antropología va a residir en que se pueda construir un diálogo plural e intercultural con los interlocutores. En este intercambio que es heterogéneo, que se dé este diálogo plural e intercultural. Ahora pasemos a la última pregunta. ¿Existe o no una distribución tajante entre investigación e intervención? ¿Realmente son cosas tan diferentes? Bueno, la respuesta es que no. Se solía creer que sí. En el contexto postcolonial ya surge el cuestionamiento de esta creencia que, al decir de las autoras, lleva a que se pierda de vista que las disputas y consensos provistos ya en un marco de la intervención muchas veces son parte crucial del proceso que se analiza tanto en libros como en revistas académicas. Entonces, no debería trazarse una frontera tan rígida, tan infranqueable entre investigación e intervención. Es algo que lo vemos también con Quirós a esto, y la palabra que usa Quirós bien en particular es que estas serían acciones indisociables, eso nos dice Quirós. ¿Y por qué? Porque cuando uno va a la práctica se da cuenta de cómo las dos acciones se están pisando todo el tiempo. Ya con eso terminamos con esta clase y espero que les haya gustado.
Hola, ¿cómo están?